¿Un rescate total a la economía española solventaría la crisis del coronavirus? Vamos a verlo. Para ello, primero de todo, vamos a explicar en qué consistiría un rescate total. Un rescate total sería básicamente que el Estado, el ente público, se hiciese cargo de todos los pagos durante el periodo que dura el coronavirus. Es decir, que a la gente que se queda sin trabajo, el Estado le diese una paguita. Que aquellas empresas que están sufriendo las consecuencias del coronavirus, o sea, de la crisis económica del coronavirus, fuese el Estado y les rescatase. El precio de esto, que durase durante 1, 2, 3 meses, podría ser solventado, entre comillas, por los estados. Pero lógicamente, si esta crisis del coronavirus se sigue prolongando en el tiempo, no. Por lo tanto, esta es una medida que de primeras solo funcionaría si el coronavirus dura 1, 2, 3 meses. A partir de ahí ya estaríamos en un punto de no retorno. Y digo no retorno por lo siguiente, porque esta medida, como podréis comprender, tiene un alto coste. Literalmente, cuesta la hostia. ¿Cuánto? Bien, diversos economistas han calculado que en Estados Unidos, hablo para que veáis un poco mis fuentes también de vídeos que tiene Juan Ramón Rayo en su canal, muy interesantes, economista que me gusta mucho, por cierto, diferentes economistas han calculado de que si se aplicase un rescate total, por ejemplo, a Estados Unidos, supondría un incremento del PIB, que lo tengo aquí apuntado, del 10%. Suscríbete, loco, que no cuesta nada. Un incremento del 10% del déficit. ¿Qué pasa? Que eso por Estados Unidos podría llegar a ser asumible, repito, 1, 2, 3 meses. ¿Cuál es el problema? Que si eso se aplica, por ejemplo, en España, donde ya tenemos un déficit de 100% del PIB y aparte tenemos un déficit estructural, es decir, que no es que tengamos un déficit puntual y por ese motivo hayamos llegado a ese 100% de deuda. No, tenemos un déficit estructural desde 2008 y que cada vez va a más y que con las propuestas que quieran hacer los políticos todavía va a ir a más. Entonces, esto lo único que haría sería agravar ese problema. Pero aún así me dirás, bueno, un 10% del PIB es asumible. Sí, es asumible. Pero ¿qué pasa si todos los países empiezan a optar por esta medida? Si todos los países empiezan a endeudar un 10, un 15, un 20% más, que ojo, es un 10% en el caso de Estados Unidos, en España sería todavía más. ¿Qué pasaría si todos los países empiezan a endeudar un 10, un 15, un 20%? No sería viable. No habría nadie que diese ese dinero. Por lo tanto, ya encontramos el primer hecho por el cual este plan no sería viable. Y luego, además, nos encontramos ante el segundo problema, y desde mi punto de vista, el más importante. Y es que esta movilización de recursos extraordinaria que haría el Estado, tras su ejecución, después de 1 año o 2 años, vendría una subida de impuestos brutal para paliar ese gasto extraordinario que se ha hecho. Y siempre sería mayor de lo que se ha invertido. Me explico. Si el Estado invierte 20 euros en un mes porque ha habido un problema, no os penséis que luego el Estado os va a pedir 20 euros el año que viene. Os va a pedir 21 o 22. ¿Por qué? Porque siempre hay dinero que se pierde, siempre hay dinero que vuela o directamente porque los políticos quieren seguir engordando el tamaño del Estado. Porque así ellos cada vez tienen más poder. Pero el principal problema es que esta movilización de recursos lo que haría es que ese dinero fuese a todas las empresas. ¿Y por qué digo que esto es un problema? Digo que esto es un problema porque la economía es algo cambiante. La economía no es algo que sea igual durante 100, 200 años. Se vio desde 2008 que la gran parte de la economía del mundo cambió. Por ejemplo, no ante una crisis económica, cuando cayeron las Torres Gemelas se vio los cambios que produjo en el mundo. A partir de entonces aumentaron considerablemente las medidas de seguridad en aeropuertos. Si te está gustando, suscríbete. Pues con el coronavirus va a pasar algo similar. Probablemente después de esto, cuando pasen 5 o 6 meses, van a empezar a aumentar las restricciones de viaje entre los países. Se pondrán máquinas de estas que te miden la temperatura corporal y como estés un poco enfermo, no te dejarán ir a ese país. Se aumentarán las medidas sanitarias en los locales como supermercados y demás. Aparte, se reforzará el tejido logístico en el sentido de que se aumentará el número de personas destinadas a la logística, trabajadores de Amazon como por ejemplo en Estados Unidos, dependientes o dependientes en supermercados y por supuesto el teletrabajo. Muchas empresas se van a dar cuenta después de esta debacle que el teletrabajo es una opción más y que aquello que hace tiempo habían pensado como algo inviable porque sus trabajadores no iban a trabajar desde casa y no se fiaban de ellos, probablemente vean que incluso la productividad ha aumentado. Todo esto va a hacer que, por ejemplo, infraestructuras online crezcan considerablemente, que las instalaciones de fibra e internet se tengan que ver reforzadas y demás. Como veis,
Un simple virus, que no es simple, va a causar una serie de consecuencias económicas ya no a corto ni medio plazo, sino a largo. Es decir, va a cambiar probablemente nuestra forma de concebir el mundo y nuestra forma de trabajar. No completamente, pero sí poco a poco. Entonces, esto se va a reflejar también en la economía. Y si tú realizas un rescate total, lo que estás haciendo es una movilización de recursos económicos hacia todas las empresas. A todas. Es decir, aquella empresa que debido al cambio de ciclo económico o debido al cambio de matiz económico, a la apuesta por un mayor teletrabajo, por mayores infraestructuras online, llámalo X, deje de ser rentable, el Estado la subsidiará también. Es decir, imaginaos una empresa que aguantaba mal hasta el día de hoy, pero debido al aumento de teletrabajo, de la infraestructura online, se acabó, ya no tiene comercio local, por ejemplo. El Estado va a seguir dándole un subsidio a esa empresa, aunque la economía haya cambiado, porque la economía cambia. No sé si me entendéis, quizás el ejemplo del supermercado no sea el mejor ejemplo posible. Entonces, lo que estás haciendo es dar dinero a las empresas que van mal y a las empresas que van bien, en lugar de dar el dinero a las empresas que van a ir mejor, para potenciar aún más el crecimiento. Si tú tienes un pastel de 100 euros y das 70 euros a empresas que normal o que van a seguir yendo bien o que van a ir mejorar todavía, ¿vale? Como por ejemplo los supermercados o empresas sanitarias, por así decirlo, y das otros 30 euros a empresas que van a terminar debido al cambio de matiz económico, a que va a haber ciertas industrias que se van a, no sé cómo decirlo, rediseñar, repensar o llámalo X, estás perdiendo ese dinero, estás creando un subsidio. Entonces, por eso yo creo que un rescate total no es la solución. Yo, para empezar, en cuanto a cómo yo haría para solventar una crisis de estas características, yo primero apelaría a la responsabilidad individual. Es decir, yo me he metido en una hipoteca. A todos nos pueden venir mal dadas, pero yo me he metido en una hipoteca en base a unos cálculos previos. Yo sé que si viene ahora una crisis, soy capaz de solventarla sin ningún problema. Yo estoy tranquilo y tengo una hipoteca. Me acabo de hipotecar. Es más, he firmado la hipoteca 20 días antes del estado de alarma, con 23 años. Y diréis, ¡buah, no sé qué! No, estoy tranquilo. Incluso aunque me despidan, estoy tranquilo porque tengo un margen de dinero. Y porque la hipoteca que he escogido es baja también. Es decir, hay que tener un poco la cabeza amueblada, hay que tener dinero ahorrado para intentar solventar posibles contingencias, que es lo que tampoco ha hecho el Estado. Y, por supuesto, si quieres desde el Estado hacer algo, que entiendo que haya que hacerlo, es, primero, moviliza los recursos desde la sanidad. Es decir, me estás diciendo que hay que aumentar considerablemente durante este periodo de crisis del coronavirus el gasto en sanidad. Y yo te lo compro, hay que hacerlo. Pero oye, aquí hay dos opciones. Seguir manteniendo todos los gastos tal y como están y aumentar el de sanidad, por lo tanto vas a aumentar el gasto total, o podemos hacer una redistribución de recursos. Qué bien suena esa palabra, redistribución. Es decir, dado que por ejemplo la educación está parada, ¿por qué no bajamos el presupuesto en educación temporalmente y lo subimos temporalmente en sanidad? ¿Por qué no rebalanceamos las cuentas públicas durante 2-3 meses y redirigimos recursos que ahora mismo no se están utilizando y a sitios que ahora mismo hacen falta utilizarlos? ¿No es más inteligente eso que directamente aumentar la deuda? Y encima, si junto a esa redistribución de recursos de partes del Estado que no se estén utilizando ahora durante 2-3 meses, que se puede hacer, los envías a sanidad, si encima, aparte de eso, bajas impuestos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, lo tienes hecho. Bajar impuestos o aplazar cotizaciones sociales e incluso eliminarlas durante esos 3 meses. ¿Qué pasa? Que el plan económico que por ejemplo ha aplicado Sánchez es el contrario, y el plan económico de un rescate total sería el contrario. Sería decir que el papá Estado se encargue de todo. Eso sí, luego vendría una hostia brutal en impuestos. Segundo, los estados se endeudarían demasiado, probablemente algún estado no podría llegar a soportar tal nivel de endeudamiento, porque el problema no es que un estado se endeude, eso se aguanta por el sistema financiero global. El problema es que todos los estados de un mes a otro se endeuden un 10, un 15, un 20%. Eso no se aguanta si se hace a nivel global. Por lo tanto, esta solución yo no la veo factible. Veo muchísimo mejor, antes que realizar un rescate total, bajada de impuestos y movilización de recursos del ente público, de una parte que no los necesita a otra que sí. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo.
Si es así, suscribiros, darle a like, comentarme lo que os ha parecido. Que como siempre os digo, yo tengo 23 años, intento leer y aprender todo lo que puedo sobre esto, pero trabajo y sigo trabajando porque yo soy informático y hago teletrabajo, por lo tanto no tengo tanto tiempo para aprender. Si vosotros sabéis más sobre este tema, yo estoy encantado de leeros y de aprender junto a vosotros. Y si pensáis diferente que yo, lo ponéis en los comentarios y yo educadamente os responderé. No hay ningún problema y siempre respondo a todos los comentarios. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima y recordad suscribiros para más vídeos como este en el canal y nos vemos en la próxima. Adiós.